pueblo de Dios, celebrando este día Pentecostés. Todos sabemos que este día es un día sábado, un día grande, la manifestación del Espíritu de Dios sobre cada uno y aquellos que se reunían y que estaban al tanto de la palabra de Dios. Hoy es el día del nacimiento de la iglesia, que queda claro en la mente de cada uno que en esta fiesta de Pentecostés nació la iglesia del Nuevo Testamento y sabemos que seguimos adelante todos aquellos que fuimos llamados. Pues en este día de hoy se habla respecto del Espíritu, que cómo es que Dios envió poder, vino Él sobre su iglesia. Vamos al libro de Hechos, que es el libro iniciativo de este día de hoy. En el capítulo 2, versículo 1 hasta el 18 vamos a leer. Y cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta que celebramos, la Pascua, llegamos a los 50 días para celebrar la fiesta de las semanas, Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando leemos este versículo que cada uno nos oía hablar en su propia lengua, no nos confundamos con este evangelio falso que está ahora. Ellos hablan una jergonza diciendo que el Espíritu les daba para hablar, pero no es así. Este versículo nos enseña que ellos les escuchaban hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia, familia, en Egipto y en las regiones de África, allá de Sirene, y romanos, aquí descendientes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, de cómo hablar en nuestras lenguas las multitudes, las maravillas de Dios. Estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Ellos pensaban que todo esto que sucedía era porque estaban celebrando esa fiesta Pentecostés, pero que ya habían empezado a la borrachera. Siguiendo adelante, dice, que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. No podían estar borrachos ya.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre cada carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés. Las lenguas. Cada quien los oía hablar en su propio idioma. ¿Cómo es que el poder de Dios levantó un pueblo para su nombre? Nació la iglesia. Aquel pueblo Israel fue desobediente. Se perdieron. Pero Dios levantó otro pueblo gentil. Y es la iglesia que está en estos días. Veamos nosotros ahorita el libro de Efesios 1:12. Efesios Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos nosotros que aquellos que fueron revestidos con el Espíritu Santo eran en Jerusalén los judíos, pero nosotros como gentiles que formamos el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, oyendo la palabra de Dios, cuando nosotros fuimos llamados por parte de Dios, formamos las primicias también. Nosotros somos los primeros frutos. Nosotros podemos compararlo con las Escrituras. Si alguien nos escuchara estas palabras y dijeran, ¿y nosotros qué? Nosotros decimos que nosotros somos los primeros frutos. La iglesia del Nuevo Testamento. Y lo comparamos con la palabra que dice toda la verdad. En la iglesia no hay falsedad, no hay engaño. Todo lo que enseña la iglesia son palabras que enseñó Jesucristo a través del Padre. Nosotros debemos de creer y saber que nosotros somos la iglesia de Dios. No tenga duda, hermano, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos los primeros frutos. Y si lo quiere saber y confirmar, vayamos a Santiago 1:18. Y dice así, Santiago 1:18. Y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de sus criaturas de Dios. ¡Qué lindo! Al saber que nosotros somos las primicias, somos los primeros frutos. El mundo no es la primicia. Porque ustedes saben que Dios llamó a su iglesia, porque Él sabía que somos las primicias, los primeros frutos. Veamos qué dice Juan 1:3. El libro de Juan
Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Es engendrado usted? ¿Con qué fue engendrado usted? Ahorita hay iglesias. Ustedes saben que desde la destrucción de la verdadera iglesia, la madre, la universal, salieron varios grupos de nuestros mismos hermanos. Pero cuando venga lo que dice las Sagradas Escrituras, que vendrá el falso profeta, los engañadores. Como hablaba yo con un hermano de México, y hablábamos con él sobre el engaño, y él me decía, ¿cree usted que los sectaristas nos pueden engañar? Ellos no nos pueden engañar porque ellos no conocen nada de verdad. La verdad lo conocemos nosotros. ¿Y quién puede engañar? La misma iglesia, y se levantarán falsos profetas en la misma iglesia. Y por eso Dios en su plan ha esparcido toda la iglesia y han hecho muchos grupos. Pero muchos traen una enseñanza falsa, una enseñanza que ya no concuerda con la lectura del Señor Ángel. En este versículo nos damos cuenta nosotros, y esto nos hace conocer la verdad. Los primeros frutos que dice Santiago 1:18 somos nosotros, los cuales son engendrados, dice, no de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién nos engendró a nosotros? Si somos engendrados no de carne ni de sangre, sino la voluntad de Dios. ¿Quién nos engendró? Dios mismo nos engendró. Cuando usted se arrepintió y recibió el bautismo, usted no lo vio, pero vino Dios y lo engendró a usted en espíritu. Esto está seguro que nosotros hemos recibido el engendramiento para nacer del espíritu. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, tres 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Tiene libertad usted? Claro que sí. No tenemos temor, porque no estamos cometiendo ningún error delante de los ojos de Dios. Y si nosotros sabemos que Dios nos engendró, no vamos a creer la falsedad de muchos grupos que están enseñando que solamente fuimos engendrados con el poder de Dios, o sea, con la fuerza de Dios. Ahí nos estamos burlando nosotros de Dios. ¿Cómo se siente Dios el Padre al escuchar a estos ministros que están enseñando así? Que fuimos engendrados con el poder o con la fuerza del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Dios mandó su Espíritu o su fuerza para engendrarnos a nosotros. A Jesucristo
fue engendrado por el Espíritu en la Virgen María, pero no fue la fuerza ni el poder, sino fue Dios mismo que vino a engendrar a su Hijo en la Virgen María. Y nosotros también somos engendrados, porque dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 3 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No vamos a decir que por un solo poder. Según el estudio que tengo aquí en las manos, nos enseña que un varón, un ser humano, cuando va a engendrar un hijo, él no le va a mandar su poder, su fuerza. Nadie ha oído que alguien engendró un hijo solamente con su poder y su fuerza, sino fue directamente que tuvo relación con su esposa y engendró a su hijo. Entonces hay una equivocación con aquellos que enseñan que es la fuerza o el poder de Dios. No, es Dios mismo que ha venido a engendrar a su pueblo y fue en el día de Pentecostés. Dios nos engendró a nosotros y estamos seguros que somos su pueblo. A veces nos confundamos y a veces decimos, yo solamente la fuerza, el poder de Dios tengo. Yo puedo pecar con eso. Tal vez Dios no me ve porque solo la fuerza tengo. No, Dios vive con nosotros. Dios está con nosotros y Jesucristo. Siguiendo la lectura, vamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, 26. El versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vayamos al versículo 23, ahí mismo el 14, capítulo 23, 24. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, quiere decir que Él y el Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo. Ellos viven con nosotros. Cuando la tentación se acerca a nosotros, recordemos que Jesucristo y el Padre están mirando, están viendo nuestras acciones. No hay escape. Porque este versículo dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morada es una vivienda. Y haremos morada con Él. Qué lindo, hermano. Que vive Dios con nosotros. Vayamos a Isaías, versículo 42, 1. ¿Mm? 42, 1. He aquí mi siervo,
yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando a Jesucristo. Él pondré mi espíritu como Dios nos puso su espíritu, nos engendró. Porque él fue engendrado también. Nosotros también fuimos engendrados. Y este es el día en que nosotros estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Porque este es el día que nació la iglesia. Vayamos al capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y crezcáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí. No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Jesucristo. Porque no hay un Jehová quien salve, solamente Jesucristo. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago. Yo, quien lo estorbará. Vamos a terminar ya, hermanos. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, 9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es necesario que donde quiera que usted esté caminando, los amigos, en el trabajo, donde quiera, esté el Espíritu morando en usted. Porque el día que usted va en un viaje, con tanto accidente que hay, pero de una ocasión haya un accidente en el autobús y usted puede morir, usted tiene el Espíritu, volverá a vivir. Porque así dice la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos garantía que tenemos el Espíritu. Vayamos para terminar, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Exactamente, somos el templo de Dios. Y si alguno destruye ese templo, también Dios lo destruirá a él. O alguno que de los hermanos, yo creo que no tan fácil puede hacer esto, quitarse la vida por alguna cosa, también Dios lo va a destruir a él de una vez. No hay oportunidad de vida eterna porque destruyó el templo de Dios. Y que mucho cuidado, seguimos celebrando la fiesta de Pentecostés al atardecer y luego viene pronto otra fiesta porque nos avecinamos a la fiesta del tabernáculo. Así que gracias, feliz sábado.